Este gato es una monada y lo más importante, que el lince ibérico deja de estar en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya ha rebajado el grado de amenaza a vulnerable tras constatar que ya este felino ha pasado de 94 ejemplares que había en 2001 a los 2.000 actuales. Una barbaridad, ¿eh? Queremos hablar de este hito y de la importancia que supone esto. Y va, ¿quién mejor? Hemos dicho, pues vamos a hablar con José María Montero, con nuestro querido director de Al lince de Canal Sur y Tierra y Mar. Muy buenos días, Monty, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, estupendamente. En Córdoba. En Córdoba. Encantado. Mi ciudad, mi ciudad. Qué bien, aquí tenemos otro cordobés también, San Antonio Heredano. Sí. Bueno. Hay rumores de que hay algún cordobés. No te habrás ido para allá para ver al Córdoba, ¿no? O no, que no juega en Córdoba, claro. Bueno, eso me estaban Sí, comentando es hace un verdad, momento, es que está la cosa que arde con eso. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a lo que vamos. Venga, Monty, ¿por qué el lince ibérico estaba al borde de la extinción hace 2 décadas? Bueno, se convirtió casi en la reliquia de un mundo que empezaba a desaparecer, que es todo el mundo del monte Mediterráneo, ¿no? Fijaros que estos días se está hablando mucho de esos 94 ejemplares que se anotaron en el primer censo fiable sobre la especie que se hizo en 2002, pero podemos ir todavía más atrás en el tiempo. A mediados del siglo XIX llegaban a Madrid, desde el entorno de la capital, entre 400 y 500 pieles de lince cada año. Eso da idea de la abundancia de la especie entonces y de la extensión por todo el territorio. En Doñana, a principios del siglo XX, que se cazaba, se llegaban a cazar hasta 7 ejemplares de lince al día. Oh. Eso también da idea de cuál era la situación entonces, claro, del felino. Todo ese mundo del monte Mediterráneo, de las zonas rurales, empezó a modificarse, se multiplicaron las amenazas, empezó a disminuir el conejo, que es su principal fuente de alimento, y empezó ese declive que en el 2002 dio como resultado ese censo absolutamente dramático. Eran menos de 100 ejemplares, solamente en 2 núcleos que además estaban aislados entre sí, Doñana y precisamente una zona de Córdoba, Cardeña, Montoro y parte también de Andújar, en Jaén, con lo cual los científicos estaban convencidos de que era casi inevitable la extinción de este felino. Esa era la situación de partida hace poco más de 20 años y fijaros lo que ha ocurrido en esas 2 décadas, ¿no? Yo me pregunto, Monty, la verdad es que tiene que haber una labor detrás impresionante, pero ¿cómo se ha conseguido pasar de tan poquitos ejemplares a 2.000? Pues fíjate, ahí hay 3 elementos que son muy importantes en esta historia, pero que son muy importantes siempre y en las circunstancias actuales que vivimos todavía más. Primero, el conocimiento científico. Hizo falta un gran trabajo científico, sobre todo soportado por los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, que revelaron cuál era la situación de la especie, cuáles eran los problemas que tenía de conservación, de qué manera se podía actuar, cuáles eran las soluciones. O sea, primero, conocimiento científico. Segundo, fundamental, acuerdo político. Hubo un momento en que las 2 administraciones implicadas, la administración central y la administración autonómica, porque el lince sobrevivía en Andalucía, se pusieron de acuerdo. Eran de signo políticos diferentes, entonces gobernaba PP en el gobierno central y el PSOE en la Junta de Andalucía, y lograron un acuerdo que fue decisivo para desbloquear todo lo que era el programa de conservación del lince ibérico. Y la tercera pata de este taburete se llama acuerdo social y consenso social. Fijaros que en el Life Lince, que ha sido decisivo, el programa europeo que ha soportado además financieramente todo este esfuerzo, casi 20 millones de euros invertidos en la recuperación de esta especie, hay 21 socios en el Life. Es decir, hay cazadores, hay agricultores, hay ayuntamientos, hay ecologistas, hay científicos, y eso ha sido decisivo, trabajar todos juntos, cada uno desde una perspectiva y con intereses a veces enfrentados, pero en la misma mesa, poniéndose de acuerdo para conservar esta especie. Esos son los 3 elementos decisivos en esta historia de éxito, porque es una historia de éxito. Y Chema, hoy en día, aquí en Andalucía, ¿dónde habitan los linces? Bueno, ya afortunadamente se han extendido y entonces, además de Doñana, que casi ya es anecdótico porque es un territorio relativamente pequeño, están en la Sierra Morena cordobesa, en la Sierra Morena de Jaén, ha habido sueltas de lince en Sierra Arana, en Granada, hemos liberado lince en Portugal, hay lince en Montes de Toledo, en algunas zonas de Castilla-La Mancha, en la zona de Murcia, es decir, empieza a extenderse, tiene más poblaciones. Y eso garantiza el futuro de la especie porque no es solamente una cuestión numérica, que haya muchos, o muchos más de los que había hace 20 años, sino que además estén distribuidos en distintas poblaciones y que ahora empiezan además a conectarse unas con otras. Eso desde el punto de vista genético es muy importante.
Monty, yo le veo las orejas a este lindo gatito y la verdad es que tengo una pregunta curiosa. ¿A qué se asemeja más? ¿A un gato montés o a un tigre de Bengala? Vamos, es peligroso. Pues fíjate. Lince. Si me encuentro con él... No, ¿qué hago? no es peligroso. Lo que es verdad es que cuando uno lo mira, casi que se asemeja más a un gato o a un gato montés, y sin embargo, precisamente por lo que estáis comentando, por ese porte que tiene, por esa personalidad de gran cazador, está mucho más emparentado con un tigre o con un leopardo que con un gato o con un gato montés, ¿no? Es decir, estamos hablando de nuestro tigre mediterráneo, se puede decir así, ¿no? Nuestro pequeño tigre mediterráneo. ¿Pero entonces salgo corriendo o no? No, me lo has aclarado. no, que es un lindo gatito, hombre. Seguramente va a salir corriendo él antes que tú. Claro, exactamente. Vale. Bueno, Ángela Cañar te va a hacer una pregunta, Chema. Muy bien. Bueno, José María, lo primero, enhorabuena, porque el trabajo de divulgación también, tú nos has mencionado esa pata, que se ha hecho desde los medios. Sí, bueno, eso, sí, pues, también. Lo que ha supuesto para ese consenso social, ¿no? Que tú mencionabas que ha sido Sí, tan importante, sí. de comprender la importancia de apostar y de invertir por Claro. esto, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué, Claro. no? Porque podemos decir, bueno, reto superado, ya no es una especie en peligro de extinción, ahora mismo ya tiene otra categoría. ¿Qué podemos esperar del impulso político y de la inversión, sobre todo, para seguir sosteniendo los programas? Porque tenemos que seguir apostando por la preservación del lince, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y sobre todo, si hay dinero para continuar. Sí, sigue habiendo ese soporte europeo que está resultando fundamental a través de los programas LIFE. Ahora empieza esa parte que os comentaba de conectar las diferentes poblaciones, de seguir liberando lince en territorios que históricamente tuvieron a esta especie, reducir en la medida de lo posible la amenaza, la caza furtiva, los atropellos, que sigue siendo una fuente importante de mortandad. Lo que ocurre es que aquí hay una situación muy paradójica. Fijaros, cuando damos noticias de atropellos, que desgraciadamente son frecuentes, alrededor de 80 linces mueren al año en atropellos, alguien se hace la pregunta, bueno, con la inversión que estamos haciendo, con el dinero que estamos gastando, con todo este esfuerzo, al final resulta que mueren atropellados. Se está tratando de reducir eso con muchas acciones, ¿no? Pero de alguna manera el atropello da idea de la extensión de la especie. Es paradójico, pero resultan atropellados porque hay más lince y porque el lince campea, es decir, una vez que nacen, los cachorros se extienden, buscan su sitio en el mundo y tienen áreas de campeo enormes. Ha habido ejemplares que se han movido por 1000 kilómetros cuadrados, por territorios de 1000 kilómetros cuadrados, una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, si hay más lince y se mueven, hay más atropellos. Ahora hay que seguir en ese esfuerzo de conectar a las poblaciones, de seguir reintroduciendo el lince en territorios históricos y reducir hasta donde sea posible las amenazas que sigue sufriendo la especie. Venga, tenemos mucha curiosidad por este tema. Agredano te va a hacer ahora una pregunta y luego Antonio Moloni también, si da tiempo, Antonio va a intervenir porque se ha quedado un poquito fuera antes. Mira, yo me quedo con la duda, una vez superado el lince, una vez recuperado, ¿qué otras especies en peligro de extinción tenemos en España y si se va a hacer con el mismo éxito esta recuperación? Sí, tenemos casos de éxito parecidos al del lince. El águila imperial, que es el otro gran símbolo del monte Mediterráneo, la otra gran depredador del monte Mediterráneo, también ha ocurrido algo parecido al lince. Es decir, de una situación dramática hace un par de décadas, estamos en una situación mucho mejor. Pero es verdad que luego sigue habiendo especies en peligro de extinción y que incluso hay factores que van a ser muy difíciles de gobernar para conseguir el mismo éxito que hemos conseguido por el lince. Por ejemplo, los anfibios, los reptiles están amenazados por el cambio climático. Las condiciones ambientales cambian, sobre ellas no podemos actuar y esto está impactando en especies que son menos mediáticas, que son menos atractivas, entre comillas, que tienen menos tirón, como tiene el lince, y que sin embargo atraviesan situaciones difíciles. Es decir, que este caso de éxito es para celebrar, pero hay que seguir esforzándose en otras especies, algunas de ellas, insisto, menos visibles, menos conocidas, menos mediáticas, pero que forman parte también de ese entramado de la vida donde todo está relacionado con todo, ¿no? Monty, otro lince de Despierta Andalucía te va a preguntar. Antonio Moloni. Muy buenos días. Y bueno, enhorabuena. Buenos Primero días. también creo que es muy importante el trabajo de divulgación. Estoy completamente de acuerdo que creo que hay una conciencia muy generalizada y el lince es casi como nuestro animal casi que nacional, después de tantos años de cuidado entre todos y de atención. Y a mí me llama mucho, me sorprende que todavía haya gente que los cace de manera furtiva. O sea, no sé
Desconozco cuántos hay, te lo pregunto, y también a qué se enfrenta alguien, a ver si así podemos disuadir, a qué se enfrenta alguien si se le ocurre cazar un lince después de lo que nos ha costado evitar que se extinga. Bueno. Es un delito. Sencillamente la caza de una especie protegida es un delito. Es verdad que en muchos casos es difícil determinar la autoría de estos problemas de caza furtiva, pero sí que es verdad que se ha reducido mucho ese elemento esa amenaza, ¿no? Y que ahora las amenazas tienen más que ver, como os decía, por ejemplo, con los atropellos, ¿no? Y hay un elemento importante que tiene que ver con lo que tú me comentas y comentabas también hace un momento del valor de la divulgación. Es que era importante no solamente transmitir cuál era la situación de la especie, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus problemas, sino revelar a las poblaciones rurales que el hecho de que haya lince en un territorio es un timbre de gloria. Lo que da idea es de la salud de ese territorio. Lo que da idea de la existencia de un lince en una determinada finca o en una determinada zona es que esa zona está sana desde el punto de vista ambiental, que el monte mediterráneo está bien conservado, que está bien gestionado. No es una amenaza para nadie, es decir, no hipoteca ningún recurso, ¿no? Hace poco, o hace relativamente poco, estuve en Portugal viendo cómo se desarrollaba el programa de reintroducción del lince ibérico en Portugal, con linces procedentes de Andalucía, y me contaban los portugueses cómo ese rechazo que había inicial, sobre todo de los titulares de fincas de caza, se convirtió justamente en lo contrario. Empezaban a presumir de que sus fincas eran tan buenas que tenían lince ibérico. O sea, el argumento era justamente el inverso, ¿no? Muy bien, pues